Muy buenas tardes a todas y todos los que nos acompañan. Bienvenidas, bienvenidos a un taller informativo más. Y bien, antes de iniciar, me gustaría presentarme. Yo soy su servidor, Abel Argüello Ramírez, director binacional de Desarrollo Económico y Asuntos Jurídicos aquí en la Asociación de Mexicanos en Carolina del Norte. Y esta tarde traemos para ustedes un taller informativo que la Asociación de Mexicanos en Carolina del Norte y la Coalición Latinoamericana del Este de Carolina del Norte coordinaron para todos ustedes. Y bueno, le voy a dar lectura a lo que son los talleres informativos binacionales. Son espacios informativos que Amexcan realiza para los connacionales que radican en Estados Unidos y para sus familias en su lugar de origen. Los objetivos son dar a conocer los programas y servicios binacionales disponibles, crear espacios informativos con beneficios para la comunidad latina, informar, asesorar y empoderar a la comunidad en general. Y bueno, esta tarde nos acompaña el maestro Jorge Enrique Gómez, maestro en Derecho por la Universidad Tecnológica de México, de quien me voy a permitir leer una pequeña reseña. Bien, el maestro Jorge Gómez es licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de México y maestro en Derecho por la Universidad Tecnológica de México. Ha tomado más de 24 cursos en México, Colombia, Ecuador, Perú, Canadá y los Estados Unidos de América. Es conferencista internacional en materia de seguridad pública y derecho penal, ex servidor público federal con más de 22 años de servicio. Bien, le doy la más cordial bienvenida, maestro, y ahora le doy la palabra para que pueda usted iniciar con su presentación. Bien, muchas gracias. Para mí es un verdadero placer estar aquí con ustedes. Agradezco infinitamente al licenciado Argüello, amigo mío, y a esta asociación que tiene pues muchas aristas importantes en apoyo a nuestros connacionales en los Estados Unidos y que sirve de mucho para apoyar y bueno, también no solo en el ambiente jurídico, sino en diversos temas que ellos realizan actividades muy importantes y sobre todo de manera gratuita. Para mí es un verdadero lujo, un placer. No es la primera ni tampoco va a ser la última. Ya veremos qué temas continuaremos nosotros desarrollando de manera gratuita y para ustedes, para que tengan una visión jurídica pues más importante, que tengan más conocimiento de las cuestiones jurídicas que, bueno, que sí son sobresalientes en nuestro andar, en esta vida, ¿no? Entonces, para mí, muchas gracias. Espero que me escuche bien, me veo bien. Para mí, vamos a ver una pequeña presentación. Vamos a tocar el tema hoy. ¿Qué es lo que debemos saber del divorcio? Y bueno, yo empezaría con esto de decirles que una de las respuestas inmediatas es, pues, conocer sus causas, ¿no? Conocer, cuáles son las consecuencias, cuáles son los tipos de divorcio, qué relación íntima tiene, por ejemplo, con la pensión alimenticia y con otros factores jurídicos que engloban lo que es el divorcio. Vamos a ver una pequeña presentación. Los pequeños conceptos que veamos durante la conferencia son de manera general. Eh, eh, Lamentablemente en México no tenemos un código civil para todos los estados de la República Mexicana. Cada estado de la República Mexicana, incluyendo la Ciudad de México, tiene su propio código civil que tiene los ordenamientos al respecto del divorcio. Entonces habrá temas que en otros estados de la República no apliquen, en otros sí. Algunas cuestiones que ya fueron superadas también por parte de diversos tesis jurisprudencia por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bueno, no vamos a llegar tanto ahí porque en realidad esta conferencia va enfocada a personas que apenas inician la carrera de Derecho o ya terminaron la carrera de Derecho, o en su caso, personas que pues no tienen noción del derecho. Entonces, hacemos conferencias para los ciudadanos, para más ciudadanos que no estén enfocados en derechos, sino verlo de una manera pues muy práctica para que ustedes se lleven un conocimiento muy importante el día de hoy. Eh, Durante la conferencia pueden, ahorita en ese momento vamos a, a tener un espacio con respecto a los micrófonos. Pueden ustedes anotar sus preguntas en el chat
Y también al final de la conferencia, pues pueden ustedes preguntar cualquier cuestión que quieran, una inquietud que tengan, pues yo con todo gusto estoy aquí para poderlos guiar, poderlos aconsejar. Bien. Respecto a la presentación, ahorita acabando la conferencia la subo al chat, si no también se la mando al licenciado Argüello para que la puedan, quien guste tenerla, sirve de un poco de ayuda. Vamos a compartir esta presentación, es muy sencilla, pero es que hecha con todo cariño para todos ustedes. Em, Cualquier cuestión, digo, que con relación a la presentación, no hay problema, pues ustedes me dicen y se la hacemos llegar sin ningún problema. Eso sí, totalmente gratuito para todos ustedes. Bueno, ¿qué necesito saber del divorcio? Bueno, pues primero vamos a ver qué es el divorcio. Y sobre todo vamos a ver, bueno, cuáles son las consecuencias, cuáles son las partes de una manera general. Ocurre cuando esta figura jurídica nace. ¿Ok? Bien. Bueno, los efectos jurídicos del divorcio. Bueno, pues el divorcio es el acto jurídico que disuelve el matrimonio y deja a los cónyuges en la aptitud de contraer otro. Cabe señalar que, por ejemplo, en varios estados de la República, si no es que en todos, está prohibido casarse dos veces. O sea, es más, es un delito, ¿no? Tú no puedes casarte, por ejemplo, en la Ciudad de México y el día de mañana te casas en Veracruz, ¿no? No se puede. O sea, bueno, no está permitido, está prohibido por la ley, es un delito. Hay gente que sí lo hace, déjenme les digo, lamentablemente, pero ese es el primer consejo, ¿no? Si ustedes aún todavía se encuentran casados, primero hay que divorciarse para después volver a contraer nupcias. No puedes, en materia, dentro de un juez civil, estar casado. Es más, es un impedimento del matrimonio. En el caso, aparte de que sería un delito, sería llevarse un proceso penal, pues también dejaría sin efectos el segundo matrimonio y obviamente pues todos los derechos que se hayan generado entre las partes, entre los dos pues se van a desvanecer. Los derechos de los niños, esos no se tocan, niñas, niños y adolescentes, esos derechos quedan intactos con independencia de que exista alguna nulidad por parte del matrimonio. Pero bueno, enfocándonos en lo que es el divorcio, divorcio es digamos, el acto jurídico que disuelve el matrimonio y deja a los cónyuges en la aptitud de contraer otro. ¿Ok? Bueno, partiendo de ahí, vamos a ver cuántas clases de divorcio. Ahorita nada más se los voy a anunciar y ya posteriormente veremos cada uno que tiene pues, grandes importancias, gran impacto en la sociedad. El divorcio se clasifica en incausado, palabras más, palabras menos, que no existe causa. O sea, por el simple hecho de que una persona quiera divorciarse es suficiente. No debes tener alguna causa, sino simplemente por propio derecho, por tu desarrollo, por tu persona tú decides terminar ese vínculo matrimonial. Tenemos también lo que es el divorcio voluntario, en el cual ambas partes, los dos, de común acuerdo, deciden terminar esa vida conyugal. También está el administrativo, que veremos sus características, y también está el notarial, ¿no? Que también eso es, en algunas cuestiones, digo, en otros estados puede haber algunas discrepancias, pero bueno, como les comenté, vamos a verlo en tema general. Bueno. El divorcio incausado es cuando cualquiera de los cónyuges, cualquiera de los dos, lo solicita sin que exista una necesidad de una razón, que lo motiva, o sea, que existe una causa para poderte divorciar. Y el voluntario, pues bueno, se solicita de común acuerdo. O sea, la diferencia es de que en el incausado, con uno que no quiera, puede solicitarlo. Y en el voluntario, se necesitan los dos para que se pueda realizar. Ese es en términos generales. Bien. También los cónyuges podrán acordar una separación de mutuo acuerdo, pero primero tendrá que ser mutuo acuerdo ante notario público, ¿sí? Para que a través de un convenio de divorcio asentado en escritura pública, disuelvan el vínculo matrimonial. Siempre y cuando debe de cumplir estos requisitos para poderte divorciar ante notario público, que es no tener hijas o hijos, niñas, niños, adolescentes o mayores sujetos a tutela, ¿sí? Y también debe existir una liquidada a la sociedad conyugal, si lo hubiera. ¿A qué nos referimos con liquidación? Bueno,
Durante el matrimonio, existe la posibilidad que se hayan adquirido bienes. ¿Ok? Hagan de cuenta, se casaron en el 2001 y se separan en el 2025. Fueron 24 años. 24 años, durante esos años de ese matrimonio, no sé, por ejemplo, hicieron dos casas, tuvieron vehículos, X, Y, Z. ¿Sí? Entonces, todos esos bienes que se hayan generado durante el matrimonio, va a tener que haber una liquidación. Quiere decir que sea mitad y mitad, o como ellos quieran elegir, porque también pueden hacerlo a voluntad de las partes, ¿no? Por ejemplo, yo me quedo con esta casa, yo me quedo con otra casa, yo me quedo con la empresa, yo me quedo con esto, ¿no? Va a depender de las personas. Y aquí lo importante es que, bueno, en el divorcio, no crean que se ve automáticamente, no. En el divorcio, para que se pueda crear esa figura jurídica que se tiene que hacer ante un juez de lo familiar, pues bueno, o ante un notario, como acabamos de ver, tendremos que ver qué sucede durante el matrimonio. Por ejemplo, están los hijos, si existen hijos. O sea, puede haber divorcio con hijos o sin hijos, con bienes o sin bienes. O sea, puede haber muchas particularidades que deben existir al momento de realizar el divorcio, ¿sí? Como ya lo vimos, puede ser incausado, puede ser voluntario, puede ser notario público, puede ser administrativo. Pero es muy importante tener en cuenta, bueno, cuál es la situación del matrimonio. Mucho ha habido, por ejemplo, es que me casé bajo bienes separados, es que casé bajo bienes mancomunados, ¿no? La gente lo entiende que durante el matrimonio, como son bienes separados, cada quien lo suyo, ¿no? Y bajo, o sea, conyugal, bueno, mitad y mitad, ¿no? Cada quien tendrá el 50%. Bueno. Pues bueno, la ley no es tan de rajatabla, ¿no? Hay factores importantes que, aunque por ejemplo hayan estado siendo casados bajo bienes separados, si una de las partes se dedicó como administrador del hogar, de los hijos, de la casa, de la habitación, de todo esto, durante estos 24 años, y bajo bienes separados, le tiene que corresponder algo. Y bueno, eso ya lo veremos más a detalle más adelante. Sobre todo cuando hablemos de una pensión alimenticia, porque también ese es un efecto del divorcio. El efecto de los efectos importantes por ejemplo, uno es la liquidación de la sociedad y otro es la pensión alimenticia, la guardia de custodia y bueno, temas que vamos a ver más adelante. Pero aquí lo importante que debemos de tomar en cuenta ya para no adelantarme es que para un divorcio ante un notario sí tenemos unos requisitos que cumplir y bueno, primero, pues que sea de mutuo acuerdo, que es el primer requisito. El segundo sería que no tengan hijas, hijos, niñas, niños y adolescentes. Muchos ordenamientos les llaman menores de edad. Ya hoy en día ese término no está bien ya señalado, por ejemplo, por muchas autoridades. Pero podemos señalar nosotros, aunque aquí el texto les diga menores de edad, pues podemos decir niñas, niños y adolescentes, ¿ok? Entonces vamos superando toda esa situación. Mayores sujetos a tutela, esto quiere decir que una persona aunque sea mayor de 18 años, pues necesita la compañía de alguien, forzosamente, que necesita tener un acompañamiento por alguna discapacidad, por ejemplo. Y ahí tendremos, pues bueno, la parte importante de que se tendrá que revisar este requisito, si existiera, claro, y la liquidación de la sociedad, como yo lo dije, si lo viera, ¿no? Porque, por ejemplo, hay matrimonios que pueden tener 20 años, ese matrimonio, se van a divorciar, pero nunca generaron ningún bien, ¿no? Ojo con esto, cuando nosotros queramos comprar una casa, les digo porque me acaba de pasar la semana pasada. Me contratan para revisar un contrato de compraventa de casa y el señor, pues, me contrata como abogado. Y ya yo le pedí al dueño de la casa, tu escritura, sí, escritura. Tu registro público de la propiedad, muy bien, tu pago del agua, tu predio, vámonos ante notario, llegamos todos ante notario. Bueno, y en la mera entrada del notario, yo le digo al señor, oye, señor, ¿usted está casado? Sí, estoy casado, pero ya no vivo como mujer. Entonces, ¿cómo? O sea, a ver, está casado, pero ¿dónde está su esposo? ¿Sigue el matrimonio vigente? Sí, pequeño detalle. Tendría que estar presente
a la esposa al momento de llevar a cabo el contrato de compraventa, lo cual pues era casi imposible y se cayó la compraventa, ¿eh? A mí me dijo mi cliente, dice, oye, ¿qué onda? Sí, lo hago, no lo hago, yo no te lo recomiendo, no te lo recomiendo y jurídicamente. Y bueno, pues búscate otra casa, no pasa nada. Aparte el comprador, pues es el que manda porque es el que va a pagar. Y bueno, pues ese tip se los paso para que tengan cuidado cuando llegan algún día a comprar una casa, ¿ok? Muy bien. La legitimación y plazo, hay un plazo para pedir el divorcio. Bueno, les platico que el divorcio podría pedirse por uno de los cónyuges, como ya lo vimos, o por ambos, con solamente su manifestación de voluntad, de no querer continuar con el matrimonio. O sea, para el divorcio no hay un plazo fijo. No sé, por ejemplo, te casaste, tienes hasta 10 años de matrimonio para divorciarse. Si no te divorcias, quedarás con el matrimonio por toda la eternidad. No. Va a haber cualquier momento. Hasta si tienes 50 años de casado, te puedes divorciar. O sea, no pasa nada. O sea, nada más que se va a hacer bien todo lo que le corresponda derecho a cada quien. Ok. Puede haber una reconciliación si te quieres divorciar, pues déjame ver que algunos ordenamientos legales lo aplican. La reconciliación entre los cónyuges pone término al trámite de divorcio, en cualquier estado en que se encuentre. Si aún no se hubiera decretado, si no, aún si, no se hubiera decretado, ¿no? Comunicándolo. Esto quiere decir que antes de la sentencia de la disolución del vínculo matrimonial, antes de la sentencia, es más, puede ser una semana antes, un día antes, puede ser, no sé, una semana, algo así, y se arrepienten el día anterior que dicten sentencia, puede haber reconciliación y da por terminado el trámite del divorcio, ¿sí? O sea, pero ya emitiendo la sentencia, ya no. Ya dando la sentencia, por ejemplo, da la sentencia del divorcio, se queda ya el divorcio señalado para a partir de ese día que señala el juez. Al siguiente día, pues ya no están casados y bueno, pues si te arrepientes a los 2, 3 días, pues ya no puedes, ya está disuelto el vínculo matrimonial, ¿sí? Y bueno, te puedes casar si quieres otra vez con la misma persona, no pasa nada. Y alguien me ha tocado una vez que lo hizo y bueno, pues cada quien, ¿no? Así que cada quien su vida, ¿ok? Porque la ley dice que te puedes volver a casar, pero no te prohíbe que te puedas casar con la misma persona. Pero bueno, eso ya sería un super caso, súper súper imposible que se realice, ¿no? Bueno, casi, casi. Bien. Bueno, la persona se quiere divorciar. Les digo, no es por automático. Hay que analizar las cuestiones asociadas al divorcio. Para eso existen las medidas precautorias. Estas medidas precautorias tratan de cubrir los derechos de las personas, cubrir los derechos de los niñas, niños y adolescentes, cubrir algunos otros derechos, mediante se esté llevando el procedimiento del divorcio. ¿Sí? Bien. Bueno, primero, el divorcio, en algunos casos, no, por ejemplo, en el notarial no, es un juicio que se lleva ante la autoridad, ante el Tribunal de Justicia correspondiente, que en este caso sería un juez de lo familiar quien va a determinar al final decreta el divorcio. Bueno, se admite la solicitud de divorcio. O antes, también puede hacerse que desde antes, al momento de meter el escrito inicial, por ejemplo, en el caso de que hubiera urgencia, por ejemplo, también, podrán dictarse solo mientras dura el procedimiento. Esas medidas nada más van a ser durante el procedimiento y van a tener las disposiciones siguientes. Vamos a revisar cuáles son las medidas antes que exista sentencia del divorcio. Esto estamos hablando cuando está en trámite. Cuando está en trámite el divorcio, ¿cuáles son esas medidas que van a tener cierta finalidad? Bien, primero, puede haber una medida cautelar de separar a los cónyuges, tomando siempre en cuenta las circunstancias personales de cada uno y el interés superior de los hijos, de las niñas, niños y adolescentes y de los sujetos a tutela, ¿sí? Podrá solicitarse la separación, ¿sí? Hay un domicilio familiar, conyugal, por ejemplo. Una de las personas decide divorciarse, sea hombre, sea mujer.
Y existe la posibilidad de que una de las medidas cautelares es de que se separe, y más cuando hay violencia familiar, ¿eh? Que solicite que una de las partes se separe del domicilio y la otra que se quede, por ejemplo, con la guardia y custodia, las niñas ni lentes se quede en la casa. Me ha tocado ver casos que esa medida cautelar ha sido contra un hombre, se tiene que salir el hombre y se sale, queda la esposa en la casa con los hijos, pero me ha tocado ver también que el que se queda es el esposo con los hijos y la que se va es la señora, ¿no? Se va el esposo. O sea, puede ser en ambas casos, cuestiones. O en su caso que sea un matrimonio de sexo igual, pues no, no pasa nada, ya existe. Puede ser, pero se tiene que sujetar, ¿no? Se tiene que sujetar a las mismas reglas del divorcio de las personas que se casen del mismo sexo. O sea, es lo mismo. ¿Ok? Muy bien. Am, fijar y asegurar los alimentos que debe dar el cónyuge alimentario al acreedor y a los hijos. Hay que tomar en cuenta una situación. Cuando está en trámite un divorcio, una de las medidas cautelares es asegurar que esa pensión alimenticia le llegue a los niñas, niños y adolescentes como hijos o mayores de edad que sigan estudiando, porque la pensión alimenticia puede ser también de esa naturaleza. Y también, bueno, que son acreedores, ¿no? A un acreedor también, alimentario. Hay que tener en cuenta muchas cuestiones aquí, cómo nos tenemos que dirigir a los que son obligados alimentarios, porque mucha gente me ha tocado ver y escuchar que les dicen, es que tú eres un deudor alimentario, ¿no? Y si me han quedado me preguntan las personas, licenciado, oye, licenciado, maestro, ¿por qué soy deudor alimentario? Digo, no, ese término, bueno, a ver, le pregunto primero yo a él, oye, ¿debes pensión? No, 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 yo he pagado mi pensión cada mes. Pero me dicen deudor alimentario, ¿está bien ese término? Le dije, como que lo sueno medio ofensivo. Yo le dije que no, y que cuando una persona le diga eso, le diga que hablaste conmigo, y dile, no soy deudor alimentario. Si yo estoy pagando una pensión alimenticia formalmente, soy obligado alimentario, no deudor alimentario. Entonces, es importante que lo tomen en cuenta porque para que no las personas no se sientan ofendidas, ¿sí? O sea, si no pagaste, ahora sí eres deudor alimentario, si no pagaste. Pero si no estás al corriente de tu pensión, eres obligado alimentario. Digo, de por sí ya tienen el problema y, bueno, no tanto problema, sino que pues ese detalle, ¿no? Bueno, es una medida que se tienen que fijar. La cantidad, ese es otro muy punto que debemos atacar. Porque, por ejemplo, la ley es muy clara. Si llevan una vida común, por ejemplo, pagas escuela privada, natación, karate, no sé, actividades que tienen los niños y adolescentes, se tienen que seguir pagando. O sea, no por el hecho de que se divorcien, el obligado alimentario tendrá que dar una cantidad menor, no. Si has estado pagando eso, y tú que eres el que estás proporcionando el dinero, seas hombre o seas mujer, tienes que continuar con eso. Ahora, se desconoce si trabaja o no trabaja, la ley ya tiene fija una cantidad de dinero que la verdad que se está fijando en UMAS, se está fijando en salarios mínimos, va a depender de la legislación de cada estado que maneje una pensión alimenticia como mínimo, ¿sí? Muy bien. Ahora, a la falta de un acuerdo entre los cónyuges, la guardia y custodia que va a tener que ser provisional de las niñas, niños, adolescentes, de los hijos, la va a decretar el juez. El juez quedando preferente, en algunas legislaciones menciona que es preferente en lugar que se quede con la madre, esto ya también ya fue superado, puede ser hombre, puede ser mujer. Eh, Va a escuchar a los dos progenitores, el juez, para decidir cuál sea la guardia de custodia provisional, va a escuchar a los dos, cada uno va a tener que decir sus argumentos, o también cualquier otro interesado también en función del interés de las niñas, niños, adolescentes. Obviamente, establecido en nuestra Carta Magna, en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en diversos tratados internacionales en los cuales México forma parte, ¿no? Que fueron ya firmados y ratificados. No vamos a entrar de lleno ahí, no voy a ponerme aquí a darles una cátedra de derechos humanos, ni mucho menos decirles artículos de memoria,
porque de entrada no me lo sé, pero sí lo que tenemos es ese establecido, ¿ok? El juez va a actuar de una manera igualitaria, perspectiva de género, va a escuchar a las dos partes y bueno, lo que más le favorezca a las niñas, adolescentes en esto de la guardia de custodia profesional, en el trámite del divorcio, lo va a decidir el juez, ¿ok? Y bueno, y el que no tenga la guardia de custodia se va a determinar un régimen de convivencia. La única cuestión aquí que puede haber una alteración, cambios o restricciones con respecto a lo que es el guardia de custodia y el régimen de convivencia es cuando exista violencia familiar. Pero ojo, ojo con esto, siempre y cuando exista una sentencia. Una cosa es que exista un procedimiento, sea civil, sea familiar o sea penal, porque puede ser por los dos lados. Una violencia familiar la puedes llevar a cabo en el ambiente penal y en el ambiente civil familiar. Pues hasta que no haya sentencia. O sea, aquí si nosotros ya damos por hecho de que siempre va a haber violencia, pues estamos haciendo una violación a la presunción de inocencia. Entonces, ahí sí podría haber cambios en los regímenes de convivencia, cambios en los guardias y custodias, si existe de alguna naturaleza. Muchos jueces, muchos, por el simple hecho de que exista la investigación, lo toman en cuenta. ¿Cuál, desde mi punto de vista, está mal? Pero bueno. Ya vamos progresando en el Poder Judicial. Y no solo hablo del Poder Judicial Federal, hablo de todos los poderes judiciales de todos los estados de la República Mexicana. Ok, otra medida. La medida de dictar medidas de convenientes respecto cuando hay una mujer embarazada. O sea, hay personas que se divorcian y la mujer está embarazada. Hay que tomar medidas, ¿sí? Porque tendrá la parte obligada alimentaria, por ejemplo, de dejar recurso económico para que vaya al doctor, para que tenga seguimiento. Ustedes saben que el embarazo es algo muy delicado y que tiene que seguir un seguimiento médico. Y bueno, las necesarias para que los cónyuges no se causen daños en su persona, que no causen daños a los bienes de la sociedad conyugal o en los bienes de los niñas, niños y adolescentes. En este caso, de los hijos. ¿Sí? Porque puede existir que existan bienes a los hijos. Están los abuelitos que dicen, no, yo no te voy a dejar nada, yo lo dejo todo a mis nietos. Y sí los hay, ¿no? Y dejan un testamento y casas, empresas, se los dejan a los nietos, ¿no? Pero los nietos no pueden hacer absolutamente nada porque tienen 5 años, 10 años, 15 años, o sea, no pueden tomar decisiones al respecto, ¿sí? Ya hasta que cumplan los 18. Bien. Bueno, seguimos con las medidas. Otra es el otorgamiento de la guardia y custodia de las niñas, niños, adolescentes o incapaces, que dice que queda preferentemente en las madres, esto puede cambiar. En atención al interés de las niñas, niños y adolescentes, menos que exista una causa justificada a criterio del juez, ¿no? No será obstáculo para la preferencia maternal en la custodia el hecho de que la madre carezca de recursos económicos, o sea, no va a ser un obstáculo, ¿sí? No por el hecho de que ya sea la madre o el padre, que sea lo que tenga menos recursos y que por eso se van a quedar ir las niñas y adolescentes, no, ese no es un obstáculo, ¿ok? Pues digo, hay algunos elementos legales que me los dije, que puede ser diferente en otros estados de la República Mexicana. Vamos a hablar ahora de lo que es la resolución del divorcio en relación a los hijos. En el caso cuando hay un divorcio, cuando hay hijos. En la resolución que decrete el divorcio voluntario, fíjense, en el divorcio voluntario es en que las partes están de acuerdo, se van a determinar derechos y obligaciones derivados de qué, de la patria potestad que están ejerciendo en ese momento los dos, respecto a la persona y bienes de los hijos, en el caso de que existan bienes, teniendo en cuenta el interés primordial que se debe cumplir, que es el interés superior de las niñas, niños y adolescentes, como ya lo mencionaba, pero que también tendrá que ver con la edad, costumbre, con la educación, conservación de su patrimonio. Va a ver esos factores que va a tomar en cuenta el juez para ver cómo va a señalar esa resolución. El juez va a tener que acordar de oficio cualquier providencia que considere beneficia para los hijos o los sujetos de tutela. Al juez en el divorcio, cuando estamos hablando de un divorcio con hijos, hagan de cuenta que los que están divorciando los hace un lado, quítense,
ustedes cállense, váyanse allá en la esquinita como los castigados. A ver, quiero analizar, quiero observar los asuntos de los derechos y bienes de los niños, niños o adolescentes, en este caso siendo hijos o sujetos a tutela. El juez va a observar eso. Y a los que se están divorciando, va a decir como que vete al rincón de los castigados y además vas a hacer lo que yo diga. Obviamente, respetando los derechos que ya mencionamos. Ok, continuemos. Bien, ya hablamos de los hijos, ahora viene dentro del divorcio lo que es la liquidación de la sociedad conyugal. Se decreta el divorcio. Se liquidará la sociedad conyugal y se tomarán las precauciones necesarias para asegurar las obligaciones pendientes, en el caso de que existan deudas entre los cónyuges, o con relación a los hijos, ¿sí? Se tendrá que ver qué se formó, qué se acumuló durante ese matrimonio y en el caso de existir una repartición o algo, ya lo señalará el juez. Bien. ¿Qué pasa con los alimentos de los cónyuges en el divorcio? ¿Sí? Sabemos, existen los hijos, la pensión alimenticia de los hijos es directa, esa no hay, es más, cuando la pides es inmediata, o sea, aquí no hay de que, espérame, me faltó esto, espérame, me faltó, no, 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 eso es directo y lo señala el juez la cantidad, va a ser dependiendo de las circunstancias. Mucha gente piensa que puede ganar 30,000 o 40,000 pesos de pensión alimenticia cuando el obligado alimentario gana el mínimo, eso nunca va a ocurrir porque toda pensión alimenticia se va a ajustar a lo que gana el obligado alimentario, ¿sí? O sea, no crean ustedes que es por automático los miles de pesos en una pensión alimenticia, no, eso no es real. Bien, eso me pasó una vez que estaba llevando un asunto porque llegó una señora y me dice, no, es que yo quiero una pensión igual a la de mi comadre. Y le pregunto yo, ¿cuánto le dan de pensión a su comadre? No, a mi comadre le dan 40,000 pesos al mes. Yo quiero una pensión igual, de alimenticia para mis hijos. Le digo, ok, muy bien. ¿A qué se dedica el papá? No, el papá gana el mínimo. Entonces ya le dices a la señora, o sea, que no va a lograr una pensión de 40,000 pesos porque el obligado alimentario no gana 200,000 o 300,000 pesos al mes. ¿Sí? Se molestan algunos, pero pues esa es la realidad legal. Bien, los alimentos de los cónyuges en el divorcio. En el divorcio tendrán derechos a alimentos el que los necesite. Así nada más dice la ley, ¿sí? Y su monto se fijará de acuerdo a las circunstancias siguientes. Entonces, partiendo de aquí, esto lo tienen muchos códigos civiles a nivel de cada estado de la República Mexicana. Muy sencillo. La pensión de alimentos es quien la necesite, sean hijos o sea el esposo, o sean sujetos a tutela. ¿Sí? Va a ser quien lo necesite. Así, de manera general. ¿Ok? Bien. Pueden ser nuestros ascendentes. Por ejemplo, si yo tuviera bisabuelos, mi bisabuelo está en todo el derecho de pedirme una pensión. Soy su bisnieto o su nieto. Y mi mamá, mi papá ya no vive, pero mi mamá puede decir, pensión a Jorge. Obviamente mi mamá pues, está pensionada y todo, pues no. No la necesita porque está pensionada. ¿No? Entonces, pero hay muchos casos que no. Entonces, un ascendente te puede pedir una pensión, porque aquí la ley es muy clara. Alimentos que lo necesite. Bien. Bueno, ¿qué circunstancias son respecto a los alimentos en el divorcio? Podemos enfocarnos en el divorcio. Primero es la edad y el estado de salud de los cónyuges. Eso es importantísimo, ¿sí? Conocer la edad y el estado de los cónyuges, que es el primero, digamos, circunstancia. Su grado de estudios y posibilidad de acceso a un empleo. ¿Cómo podemos acreditar? La edad, pues la acreditas con tu acta de nacimiento, con tu INE, acreditas tu edad. No hay tema por eso. El grado de estudios se acredita que, pues bueno, no tienes una carrera profesional, por ejemplo, o ni siquiera tienes la primaria o la secundaria o la prepa, y que, bueno, el no tener una educación y la edad, tú ya le sumas, pues te hacen la posibilidad de no tener un acceso a un empleo. Entonces, quedas en estado de indefensión, digamos, ante la sociedad.
¿sí? Estés casado bajo bienes separados o bajo bienes mancomunados. Aquí es parejo el asunto, ¿sí? Bien. El tercera circunstancia. Medios económicos de uno y de otro cónyuge, así como de sus necesidades, ¿sí? ¿Cómo se determinan los medios económicos? Por ejemplo, si tienes una empresa, si tienes un trabajo formal, si has percibido alguna cuestión económica. Y eso se encuentra muy fácilmente con estudios que va a pedir el juez de lo familiar a la Comisión Nacional Bancaria, va a pedir información al SAT, y todo eso lo va a juntar el juez y él va a determinar quién, pues, tiene los medios económicos, pues, menores que el otro, ¿no? Por ejemplo. Y eso se tiene que acreditar, ¿sí? El grado de estudio se acredita muy fácil, muy sencillo. Hoy en día, ahí les va a los que son abogados y abogados que nos visitan el día de hoy. Muchas gracias por su presencia. ¿Cómo puedo acreditar, por ejemplo, si voy a iniciar un juicio de divorcio? Hoy el Estado mexicano ya puso en función una página donde puedes revisar las cédulas profesionales y te manda una búsqueda, eh, sea positiva o negativa, te manda un documento. Es gratuito y el único dato que te piden es la CURP. Ingresas el CURP de la persona y ahí te dice, ¿tiene cédulas o no tiene cédulas profesionales? El momento que te diga que no tiene cédulas profesionales, estás en esta circunstancia. No tiene grados de estudio, la mujer tiene 50 años, por ejemplo, o 40 o 45 años, por ejemplo, pues sin estudios y 45 años para encontrar empleo, está complicado, no es tan fácil, ¿sí? Entonces eso ya lo pueden acreditar sin girar oficio, por ejemplo, a la Secretaría de Educación Pública, ya sea estatal o federal. Es un documento, es una paginita muy, muy padre. Esa yo lo ocupo, por ejemplo, cuando yo voy a trabajar con un abogado que apenas lo conozco, yo checo su cédula. A ver, dame, pásame tu CURP, como que para qué la quieres, y tú pásame tu CURP. CURP, checo, abogado, palomita, no abogado, bye bye. O sea, así de sencillo, ¿no? Entonces ahí pueden checar los que quieren revisar quien tenga cédulas. A mí me las han revisado muchísimas veces, su servidor, gracias a la vida, no nada más tengo una, tengo varias, pero sí, sí se puede revisar las cédulas y esa te puedes utilizar como prueba y plena, porque es un documento oficial, en tu juicio de divorcio. Y los medios económicos, ya lo saben, ¿no? Conforme a estados de cuenta, SAT y todo eso. Otras obligaciones, por ejemplo, que tenga el cónyuge o deudor, ¿no? Obligaciones, en este caso, si hay un crédito hipotecario de una casa, ¿no? Por ejemplo, deudas bancarias. Y las demás que el juez estime necesarias y pertinentes. Aquí deja una puerta abierta, porque, por ejemplo, nosotros, como abogados postulantes en un divorcio, como el juez puede pedir lo que él estime, pues a mí se me puede ocurrir otro tipo de pruebas, solicitarlas con oficios y solicitarle al juez que gire el atento oficio a una determinada instancia. ¿Por qué? Porque pues, es las que estime necesarias, ¿no? Entonces aquí me nos da la puerta para que nosotros podamos pedir lo que sea necesario, útil y pertinente, obviamente, para el caso en concreto que tengamos. Bien, ahora, vamos a hablar del convenio en el divorcio voluntario. Ok. Los cónyuges pueden divorciarse voluntariamente, ya lo vimos, que estén en común acuerdo. Eh, Van a concurrir a un juez competente presentando en convenio que se fijen los siguientes puntos. Vamos a pensar sé que llegan dos personas, tú eres casada, casado, y deciden, ¿sabes qué? Pues ya, ¿no? ¿Qué te parece si nos vamos a divorciar? Ok, voluntariamente sí, bueno, pues vámonos ante un juez. Van a tener que ir ante un juez. No pueden ir ante el registro civil, bueno, perdón, no pueden ir ante el notario si tienen hijos, por ejemplo, ¿no? Entonces, tienen que ir contra un juez. Y bueno, tienen que elaborarse un convenio y es el que nosotros como abogados hacemos. Y los dos tienen que estar presentes, los tienen que leer y lo tienen que firmar. ¿Ok? Muy bien. El domicilio, uno, ¿qué tiene que tener ese convenio? El domicilio que servirá de habitación a los cónyuges durante el procedimiento. ¿Sí? Si ya se separaron, pues cada quien por su casa, acá su casa, o casa de la mamá, el papá, amigos, lo que sea, o en la misma casa. Viven juntos, pero ya se están divorciando, ¿no? La cantidad que por alimentos deba cubrir un cónyuge al otro, ¿sí? Durante el procedimiento.
la forma de hacerlo y la garantía que debe darse para asegurarlos, ¿sí? Entonces, cuando hay un divorcio voluntario, se tiene que fijar una pensión alimenticia de un cónyuge a otro, ¿sí? Y este tendrá una duración del procedimiento, ¿ok? En el caso de que si hubiera hijos, la mención de quien deba tener la guardia y custodia durante y después del procedimiento y el régimen de convivencia, ¿sí? Cuando es voluntario, repito. Siempre se va a velar por lograr un ambiente sano, acorde a las necesidades del menor, evitando que genere sentimientos negativos de odio, desprecio, rencor o rechazo hacia uno de los progenitores. De lo contrario, serán sujetos a la suspensión o pérdida de la guardia y custodia. En el caso de que exista odio, desprecio o rencor o rechazo, a la contraparte, ¿sí? Ese es un punto importante que deben tocar, porque es la guardia y custodia, aunque sea provisional, se puede perder al no cumplir con lo que ahorita estamos señalando, ¿sí? Muy bien. La determinación de que debe de cubrir los alimentos de los hijos, la forma de pago y garantía, y tanto dura el procedimiento como después de ejecutar el divorcio, ¿no? La manera de administrar los bienes de la sociedad conyugal en el caso de existir durante el procedimiento y de liquidar dicha sociedad después de ejecutar el divorcio, ¿no? Y cómo se va a hacer la liquidación conyugal. Tiene que estar de acuerdo en todo. Régimen de convivencia es el que se observará siguiente durante el procedimiento de divorcio y concluido el proceso, ¿sí? ¿Cómo hacer cómo puede ser ese régimen de convivencia para la persona que no tenga la guardia y custodia? ¿Sí? No estamos hablando cuando hay hijos. Bien. En caso de que el tutor que le asiste el derecho de visita, o sea, el tutor que le encarga que es de visita, tuviera una pareja con la cual la niña, niño, adolescente tuviera que cohabitar, o sea, que viva en el mismo lugar, hagan de cuenta que yo tengo la guardia y custodia, yo soy el papá, tengo la guardia y custodia, y meto a mi novia a mi casa, ¿no? Y ahí están mis hijos, ¿no? De mi anterior matrimonio. Bueno. Cuando exista eso, el Ministerio Público realizará las pruebas de en materia de psicología familiar y si éste no la solicita, el juez la mandará a hacer oficiosamente, ¿no? Ojo con esto, si tú te estás divorciando, tienes la guardia de custodia, seas hombre o seas mujer, ojo, si vas y metes a alguien como pareja, el juez oficiosamente, esto quiere decir que no te va a pedir permiso, ni a ninguna de las dos partes le va a pedir permiso, sino va a ser oficioso, va a ser por orden del juez hacer la prueba de psicología familiar, ¿sí? En este caso, ¿no? Ok, muy bien. Transcurrido 3 meses del que el juez haya dictado el régimen de convivencia provisional, solicitará de oficio la comparecencia de ambos tutores y del acreedor alimentario con el propósito de verificar el cumplimiento, obviamente, del interés de niñas, niños y adolescentes, algo que los jueces por lo regular no hacen, pero esperemos que ya evolucione el Poder Judicial. Y no lo digo de una manera peyorativa. La convivencia se suspenderá de acreditarse el uso castigo corporal, por ejemplo, si hay castigo corporal para los hijos, un castigo humillante, o así como cualquier otro tipo de violencia ejercida sobre el niño, niño, adolescente, y solo podrá reanudarse cuando quien ejerza dicho derecho de convivencia acredita haberse sometido satisfactoriamente a un proceso de reeducación o enseñanza de habilidades de crianza positiva que se acredite fehacientemente con la opinión positiva de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes que corresponda. ¿Ok? Entonces, cuando hay violencia dentro de la guardia y custodia, pues es importante tener en cuenta que la puede perder y además si en un día la quiere recuperar, va a tener que someterse a este tipo de, digamos, curso, acciones para poder regresar a tener la guardia y custodia o simplemente la convivencia, ¿eh? Bien, separación provisional de los cónyuges y alimentos de los hijos antes de que se decrete el divorcio. El juez autoriza la separación de los cónyuges de una manera provisional
y dictará las medidas necesarias para asegurar la subsistencia de las hijas a quienes hayan a obligación de dar alimento. O sea, el juez puede determinar la separación. O sea, que la pueden solicitar desde el escrito inicial de divorcio. Entonces, el día que ustedes se quieran divorciar, tengan en cuenta que una de dos, o te quedas en la casa o te vas. O sea, ese es el punto medular, digamos, en el divorcio. Si tú te piensas divorciar, ten en mente, o te vas del domicilio o te quedas. ¿Sí me entienden? O sea, ese punto, si tú decides divorciarte. Y aquí no hay de que la casa es mía, que yo la pagué, que pues, está en mi nombre en la escritura. No opera nada de lo que les estoy mencionando. Simplemente te vas del domicilio, sea hombre o sea mujer. Avenimiento de los cónyuges que hayan solicitado el divorcio voluntario podrán avenirse en cualquier tiempo con tal de que este no haya sido decretado. O sea, pueden ellos decir, ¿sabes qué? Con lo que estamos señalando, con eso nos quedamos. Estamos de acuerdo en todo y termina ahí. Ahora vamos a hablar de lo que es el divorcio administrativo. Ambos cónyuges convengan en divorciarse. Requisito, no tengan hijos de edad menores de edad o mayores de edad, o mayores sujetos a tutela, perdón, hubieran liquidado la sociedad conyugal, si la había, pueden ir a personalmente los dos, ambos, a la oficialía del registro civil, del lugar donde vivan, o donde celebraron el matrimonio, siempre y cuando se encuentre inscrito en el territorio estatal. Eso quiere decir que si te casaste en el registro civil número 4 de Catepec, ejemplo, ¿no? Digamos, digo porque es un estudio que me queda cerca. Bueno, pues si yo me quiero divorciar, un divorcio administrativo, primero, no debo tener hijos ni mayores sujetos a tutela. Convenimos, mi pareja y yo, de que ya nos vamos a divorciar. Nos presentamos en la oficina del registro civil donde llevamos a cabo el matrimonio. ¿Sale? Y ahí podemos llevar a cabo el divorcio. El oficial del registro civil, previa identificación de los consortes, habiendo cumplido los requisitos que ya vimos, y siguiendo el procedimiento que enuncia su propio reglamento, los declarará divorciados y va a levantar el acta respectiva, haciendo la anotación en el acta de matrimonio. Y eso es muy importante. Cuando las personas se divorcian, en el acta de matrimonio se hace una anotación y se pone divorcio, perdón, sociedad disuelta, sociedad matrimonial disuelta, sociedad conyugal disuelta, la fecha tal, por el juez tal del expediente tal, ¿no? Entonces, él tiene que tener esa anotación del acta de matrimonio. Y ahí les pregunto a todas y todos, si alguno ya llevó algún procedimiento de divorcio y quiere saber con certeza jurídica si está divorciada o divorciado, vayan y saquen su acta de matrimonio. Porque, ojo, si el acta de matrimonio no viene esa anotación y según ustedes ya están divorciados, ¿qué creen? Su matrimonio sigue vivo. No se han divorciado. Quien tenga esa duda, vaya y pida, es gratuito, es para todos. Bueno, puede ir cualquier persona, no es necesario que tú vayas. Puedes mandar a alguien, sobre todo les digo a nuestros amigos de Carolina, que si ellos están allá y pues, oye, ¿sí me divorcié o no me divorcié? Pero estoy aquí en Carolina, no puedo hacer nada. No, puedes hablarte a un familiar aquí en México, oye, sácame acta de matrimonio, quiero ver si aparece mi divorcio. Y ahí van a averiguar si están casados o no. ¿Qué recomiendo yo? Les voy a poner un ejemplo. Ha llegado a esas situaciones, y se los digo. Llega una persona, llega un señor y me dice, oye, Lee, quiero contratarte. Pues, obviamente le cobro la asesoría y me dice, quiero saber si estoy divorciado. Digo, bueno, pues según tú, no llevaste un divorcio, una contratación de un abogado. Dice, sí, todo el rollo, pero no sé si me divorció bien o no. Ok, ¿y cuándo se casó? Me casé en 1990. Ah, caray. Estamos hablando de más de 30 años de matrimonio. Me dice el señor, pero no estoy preocupado, Lick.
¿Por qué? Porque yo me separé con la persona que me casé hace 25 años, 26 años, y se supone que cuando yo me separo, el matrimonio termina. Digo, señor, está usted totalmente equivocado. Vamos a revisar su acta de matrimonio. Vamos por el acta de matrimonio y, oh, sorpresa, no tenía asentado el divorcio. Y le dije, señor, usted todavía sigue casado. El señor casi le da el desmayo ahí. Porque tú sabes cuáles son las consecuencias de que el matrimonio siga vigente. Pues siguen vigente los derechos y obligaciones. Vamos a poner un ejemplo súper radical. Una persona hace 10 años se separó, nunca se divorció, hoy en día piensa que ya por el hecho de que se separaron ya están divorciados, algo que está muy mal. Y la pareja sufre un accidente. Y esta persona, al sufrir un accidente, queda con algunas secuelas que no le permite trabajar, que no le permite buscar empleo y todo eso. Se hace acreedor a una pensión alimenticia, pero por automático, no porque se vayan a divorciar, no, sino que va a ser un recurso económico que va a tener que pagar el esposo o la esposa. Y el esposo o la esposa va a decir, oye, pero si yo me separé hace 10 años, ¿por qué tengo esa obligación? Por una sencilla razón, porque tu matrimonio nunca se disolvió. Entonces, vean lo trascendente que tiene que ser el divorcio. Ahora, otra, fíjese, hay que tener bien el divorcio. Dos personas, mujer y hombre. El hombre trabajador. Y la mujer, en un enojo, me voy a divorciar de ti. Y el otro también enojado, sí, nos divorciamos, todos, se separan y todo. Y el señor iba a punto de jubilarse, ¿no? De un trabajo y del gobierno. Iba a cumplir los 30 años de servicio, ya hoy en día, ya ha bajado los años, si les decimos transitorio, por ejemplo, ya es a los 58, no a los 60. Le digo porque yo estoy en ese supuesto. Nada más que su servidor tiene 52 años, me tengo que esperar 6 años para poder recibir mi pensión. Algo mágico, solamente para hacerme. Y el señor fallece. Y la señora, pues, triste también, porque nadie le da alegría que alguien se muera. Pero la señora dice, yo viví con él 20 años de mi vida, me divorcié en un enojo, pero merezco mi pensión. Oh, sorpresa. Al momento que te divorcias, ya no tienes derecho a una pensión. Se terminaron los derechos y obligaciones. Entonces, hay momentos en la vida que había que pensar, nosotros que ya llevamos más 50 años, 60 años, qué tan bueno sería divorciarse. ¿Sí me entienden? O sea, hasta por estrategia. Es un tema sumamente delicado, es un tema que es importante que ustedes lo sepan y espero que me haya dado a entender. Al final de la conferencia veremos preguntas. Divorcio administrativo sin efectos. El divorcio administrativo no surtirá efectos legales si se comprueba que alguno de los cónyuges tiene hijos menores de edad. O sea, al momento que tenga hijos, queda sin efectos el divorcio. Y también habrá una denuncia penal porque estás mintiendo ante una autoridad. ¿Ok? Muy bien. Ahora, vamos a ver lo que es uno de los temas importantes, que es los alimentos de los cónyuges en el divorcio voluntario. ¿Habrá alimentos entre los cónyuges en el divorcio voluntario? Bueno, en el divorcio voluntario se tendrá derecho a recibir alimentos por el mismo lapso de duración del matrimonio. Cuando el divorcio es voluntario, ¿eh? Solo cuando se esté en cualquiera de los siguientes supuestos. Vamos a ver los supuestos que hay para el divorcio voluntario. Cualquiera de los cónyuges que haya realizado trabajo del hogar consistente en tareas de administración, dirección, atención y cuidado de la familia, ¿no? Cualquiera de las partes que se dedique al hogar va a tener que tener una pensión, ¿sí? En el divorcio, siempre. O sea, aquí no hay para dónde ser, y aparte la repartición de los bienes. Cualquiera de los cónyuges que por su condición o circunstancia no pues, se pueda llegar de alimentos, por una enfermedad, por ejemplo. Y este derecho en el divorcio voluntario se va a disfrutar
mientras no contraiga matrimonio concubinato la contraparte. Esto ya también fue superado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿sí? Pero como lo dije desde un principio de la conversación, no nos vamos a meter más adentro, porque bueno, mm, los que estudian derecho y son abogados sí me van a entender, pero los demás no. Entonces, la idea es que nos me entiendan todos. Anotación en el registro civil. De la resolución que se decrete del divorcio, el juez remitirá una copia al oficial del registro civil donde se celebró el matrimonio para que conste que de los interesados se realice los asientos correspondientes. Tiene que estar asentado, ¿sí? De la escritura pública que se genere en el convenio de divorcio ante notario, también tiene que remitir copia para que pueda realizar el asiento correspondiente en el acta de matrimonio. Y ahora vamos a hablar de los alimentos con respecto a quién tiene derecho a recibir alimentos. Bien, ojo con esto. Este es súper clave para todos los asuntos cuando te vas a divorciar. Bien, tiene derecho a recibir alimentos los hijos menores de edad o mayores de edad que se dedican al estudio, los discapacitados, los adultos mayores, cualquiera de los cónyuges o de los concubinos que hayan dedicado cotidianamente al trabajo del hogar, consistentes en tareas de administración, dirección, atención y cuidado de la familia, o se encuentre imposibilitado físico o mentalmente para trabajar. Entonces, todo esto es para la persona que se dedicó al hogar. Tiene derecho a recibir una pensión alimenticia. ¿Ok? Se haya casado como se haya casado. Aquí nada más es quien se dedicó al hogar merece una pensión. ¿Cuánto? Eso ya lo veremos después, pero ya tiene ese derecho, ¿sí? Ya tiene ese derecho. Muy bien. Cualquiera de los cónyuges que carezca de bienes y que durante el matrimonio haya realizado cotidianamente trabajo del hogar, consistentes en tareas de administración, dirección y atención y cuidado, mismas que no sería inferior al 40% total del sueldo. O sea, la pensión ya en algunos estados lo tiene una cantidad fija. Por ejemplo, aquí nos menciona el 40% del sueldo. Hasta que las o los hijos cumplan la mayoría de edad o que se dediquen o que se dediquen al estudio sin menoscabo de la repartición equitativa de los bienes. Ah, entonces hay una repartición equitativa de bienes también. Entonces, en el divorcio, la persona que se dedicó al hogar no nada más va a recibir una pensión alimenticia, sino también va a recibir bienes, conforme a lo que le estoy diciendo. Esas son las consecuencias del divorcio. Puede ser hombre, puede ser mujer, dependiendo de la situación, el caso en que estemos. Tratándose de las o los hijos mayores de edad discapacitados, previa acreditación también con la documentación idónea, expedida por una institución, por ejemplo, si uno de los hijos está discapacitado, el que proporcione pensión alimenticia lo va a tener que hacer de por vida, ¿ok? Que ese es otro de los requisitos que hay que revisar. ¿Cuál es la condición de la persona con una persona discapacitada? Que también se tiene que tomar cuenta cuando las personas se van a divorciar, ¿ok? Muy bien. Ahora, cualquiera de los cónyuges, por ejemplo, no hay hijos, ¿no? Cualquiera de los cónyuges que no tenga hijas o hijos y que carezcan de bienes, o que durante el matrimonio hayan realizado trabajo del hogar, tareas administrativas, dirección, atención, tendrá derecho a alimentos, mismos que no serán inferior al 30% total del sueldo, digo, hay estados que manejan un porcentaje, por el tiempo que haya durado el matrimonio, ¿sí? Sin menoscabo de la repartición equitativa de bienes. Entonces estamos hablando de pensión y estamos hablando de repartición de bienes, siempre y cuando la persona se haya dedicado al hogar, tareas de administración, dirección y atención y tendrá derecho a alimentos. Bien, esas son las consecuencias del matrimonio.
Cualquiera de los cónyuges que se encuentre también en imposibilidad física o mental para trabajar previa acreditación con una documentación idónea ante una institución de salud, tendrá derecho a alimentos, al cual no será inferior al 20% del total del sueldo, pero el tiempo que haya durado el matrimonio, sin menoscabo de la repartición de bienes también que señala. Pues en verdad, muchísimas gracias. Espero que les haya gustado esta conferencia. Quiero agradecer a esta gran asociación, a Mexcam. Yo hasta en mi presentación le puse su logo y todo para que se viera bonita y todo. En verdad, muchísimo. Yo estoy muy contento con ustedes, la verdad. Ya no es la primera ni la última. Entonces, en verdad, muchísimas gracias, amigo Argüello. Muchísimas gracias a todos los presentes. En verdad, muchas gracias. Me pueden buscar en mis redes sociales como Jorge Gómez Abogado en Facebook, TikTok, YouTube y en Instagram. Voy ahorita a subir mis redes sociales, permítanme un segundo. En verdad, muchísimas gracias y en verdad, bueno, no nos vamos, ahorita nada más vamos a parar de este lado, de este lado. Muchísimas gracias, en verdad.